tal, jóvenes? Es un gusto reencontrarnos nuevamente y en esta oportunidad para resolver algunos ejercicios correspondientes al tema de conectores lógicos. Un abrazo para todos y vamos a concentrarnos en nuestros ejercicios. Primero recordando que los conectores lógicos son lo que en gramática llamamos las palabras relacionantes, ya sean conjunciones o preposiciones. Se llaman relacionantes porque precisamente sirven para relacionar ideas. Las preposiciones van a unir, relacionar palabras, pero las conjunciones tienen la capacidad de reunir enunciados que llamamos proposiciones en gramática. Nuestro ejercicio número 1 dice: Carlos ganó, entrenó mucho, no le dieron el premio. Todo esto es una sola oración porque acá aparece un punto final. Sin embargo, se compone de dos partes, que en gramática llamamos proposiciones. La primera proposición termina donde está ubicado el punto y coma. Recuerda que el punto y coma lo usamos en redacción para señalar el final de una oración, pero que como está ligada muy directamente a la oración siguiente, es por eso que usamos este signo en lugar del punto y seguido, para darle mayor fluidez tanto a la idea como a la redacción. Si nos concentramos en esta primera parte, Carlos ganó, entrenó mucho, tenemos que pensar entonces que esto es la causa de que nos explica por qué ganó Carlos. De modo que nuestro conector que vamos a usar en este primer espacio vacío tiene que ser un conector de causa. Recuerda que el más común que usamos es la palabra porque, pero al igual que ella existen dado que, puesto que, ya que, y si miramos nuestras alternativas, solamente tenemos un conector de causa que es el que aparece en la alternativa A, porque los otros no son adversativos. Este también es un conector de causa, debido a. Ahora, no te vayas a confundir este porque sin tilde con este porque. Ojo, la pronunciación ya de por sí es diferente y en el uso también es diferente. Esto recuerda que lo usamos para formular preguntas o simplemente en las oraciones con carácter enfático, es decir, cuando queremos ponerle mayor energía a un enunciado. Como cuando ordenamos, dime por qué hiciste eso. Entonces ese por qué se escribe separado y con tilde, que en ese caso se llama tildación enfática. Entonces, ya que nuestra alternativa puede ser tanto la A como la E, veamos la segunda parte. Carlos ganó porque entrenó mucho. Pero fíjate bien que acá, si decimos debido a entrenó mucho, ya no puede ser. Si dijera debido a que entrenó mucho, ahí sí podría ser la respuesta adecuada, pero como dice debido a entrenó mucho, no puede ser la respuesta. De modo que ya de inmediato estamos advirtiendo que la respuesta es la A. Sin embargo, vamos a explicar qué ocurre en esta segunda parte, en la segunda proposición. La segunda proposición, no le dieron el premio, está oponiéndose a lo que decía la primera, que ganó porque entrenó mucho. Y se supone que si ganó, merece un reconocimiento, en este caso el premio. Y nos enteramos que no se lo han dado. Quiere decir que acá, por eso es que estamos usando un conector de contraste, o también llamado conector adversativo. Sin embargo, fíjate bien que podríamos haber escrito aquí también la palabra pero no le dieron el premio. Es la misma idea. Sin embargo, en la ortografía esta coma ya no iría, pero no le dieron el premio. Y no solamente que esta coma no iría acá, sino que acá ya no sería punto y coma, sería solamente coma.
Carlos ganó porque entrenó mucho, coma, pero no le dieron el premio, punto final. Te aclaro porque la idea es la misma, sin embargo, la redacción es diferente. Ahora sí, marcamos nuestra respuesta A en el ejercicio 1 y pasamos al ejercicio número 2. Está entre comillas, profe, que esas son comillas, las comillas no son así, para arriba y para abajo. Ese es otro tipo de comillas. A estas comillas que no usamos frecuentemente, las llamamos las comillas españolas, y las que usamos comúnmente son las comillas inglesas. Pero bueno, ese es un dato adicional y vamos a concentrarnos en nuestro ejercicio. El tumulto crecía alrededor de Nuestra Señora. Los ocupantes de la barca escucharon con atención. ¿Qué cosa es un tumulto? Una aglomeración, una gran concentración de personas en forma desordenada. Y ello implica no solo desorden, sino además bullicio. Por lo tanto, en medio del bullicio es difícil que se escuche algo. Por eso es que nuestra oración, que acá señala, el tumulto crecía alrededor de Nuestra Señora, y eso implica el bullicio. Nuestra oración requiere acá un conector adversativo, al igual que en el caso anterior. Y el único conector adversativo que tenemos es sin embargo. Sin embargo, los ocupantes de la barca escucharon con atención. ¿Por qué dice sin embargo? Porque aquí había un obstáculo, el tumulto, que muy probablemente imposibilite la atención de, en este caso, los presentes. En el ejercicio número 3, que es una oración que define qué cosa es una oración compuesta, simplemente aquí vamos a ver lo siguiente. Las oraciones compuestas por subordinación son aquellas que contienen dos proposiciones de diferentes jerarquías sintácticas. Una de las proposiciones depende de la otra. Aquí fíjate bien, vamos a usar obligatoriamente la palabra que. Las oraciones compuestas por subordinación son aquellas que contienen dos proposiciones de diferentes jerarquías sintácticas. ¿Por qué? En esto que ya de inmediato vamos a marcar que es la respuesta, ¿por qué ha aparecido el conector? Es decir, recuerda que este es un conector llamado de aclaración, porque sirve, como su nombre lo dice, para aclarar. Igual que, es decir, usamos o sea en otras palabras, pero ¿para qué lo usamos? Vamos a repetir lo que hemos mencionado, para aclarar. ¿Y qué estamos aclarando en este caso? Estamos aclarando esto. Dice que contienen dos proposiciones de diferentes jerarquías sintácticas. Si leo eso y me pregunto, ¿qué significa diferente jerarquía sintáctica? Si no lo sé, alguien me lo debe aclarar. Y por eso es que estamos usando el conector, es decir, porque vamos a aclarar que decir diferente jerarquía sintáctica significa que una de las proposiciones depende de la otra. O sea que una tiene más valor y la otra tiene menos. Y por eso a la que tiene más valor la llamamos oración principal, proposición principal, y a la que tiene menos valor la llamamos proposición secundaria o también proposición dependiente. Para eso sirve el conector es decir. En el ejercicio número 3, Gabriela nadaba en la piscina. Luego dice estar resfriada. Mira, aquí nuevamente estamos oponiendo dos ideas. Quiere decir
que tenemos que usar un conector de contraste o también adversativo, recuerda. ¿Qué pasaría si dijéramos, Gabriela nadaba en la piscina a pesar de estar resfriada? Nuestra idea estaría correctamente expresada, pero en la redacción tendríamos que escribirla así: Gabriela nadaba en la piscina, coma, a pesar de estar resfriada. También podríamos decir, Gabriela nadaba en la piscina, coma, aunque estaba resfriada. Acá en nuestro ejercicio tenemos un punto y coma. Realmente no me gusta ese punto y coma, sin embargo el sentido sí se comprende. Si es que le agregamos el conector de contraste. ¿Cuál es el conector de contraste que tenemos en este ejercicio? La palabra no obstante. No obstante tu oposición, viajaré de todas maneras al extranjero. No obstante, a pesar de tu oposición. Esta construcción he detectado que les genera muchas dificultades a algunos alumnos. Profesor, ¿está bien dicho Gabriela nadar en la piscina no obstante estar resfriada? Sí, sí está bien dicho. Porque te pongo un ejemplo más. Puedo decir, no obstante, a ver, vamos a hacer lo siguiente. No obstante sus limitaciones, logró triunfar en la vida. Después de no obstante, hemos agregado una frase nominal, sus limitaciones. Lo mismo vale si decimos no obstante estar limitado. Tiene el mismo valor. Y por eso es que la respuesta correcta en el ejercicio número 3 es Gabriela nadaba en la piscina, no obstante estar resfriada. Alternativa B de bueno. Para el ejercicio número 4, el partido estuvo muy disputado. Sin embargo, nuestro equipo se llevó la copa. Fíjate bien que aquí, este ejercicio de conectores ya no requiere que agreguemos los conectores, sino que tengamos en cuenta cuáles son los signos de puntuación que debemos usar de manera correcta para cada uno de ellos. Hace un momento, aquí en el ejercicio 1 te hablé qué pasaba si cambiamos por la palabra pero. La idea seguía siendo la misma, pero la redacción variaba. De modo que acá nos están evaluando ese conocimiento que conjuga, que combina tu conocimiento del razonamiento verbal con tu conocimiento del lenguaje, porque el uso de los signos de puntuación nosotros no lo trabajamos en razonamiento verbal. Sí lo sabemos nosotros los profesores porque tenemos que explicártelo, pero eso lo trabajas en tu curso de lenguaje. ¿Ve? Entonces tienes que estar atento, combinar los ejemplos. La teoría, la normativa en redacción te dice dos posibilidades. Que si tenemos la palabra sin embargo, acá podríamos colocar un punto o podríamos colocar un punto y coma. Ahí tienes dos posibilidades. Pero después de la palabra sin embargo, obligatoriamente tienes que colocar una coma. Ahí no hay duda y no hay alternativa. Obligatoriamente tienes que escribir coma. Si acá tienes duda, acá no debes tener duda. Por lo tanto, en tu examen tú tienes que guiarte por lo que ya sabes. A ver, si esto es obligatorio que sea coma, ¿dónde hay coma? Solamente tengo la C y tengo la E. Nada más. Ya tú descartas las otras alternativas y te concentras en pensar qué debe ser. Pero acabo de decirte que solamente acá tienes dos posibilidades, ¿sí o no? O bien usas un punto o bien usas el punto y coma. Por eso es que acá tienes dos puntos
y acá tienes punto y coma. Por eso es que tu respuesta tiene que ser la C. El partido estuvo muy disputado, punto y coma. Sin embargo, coma, nuestro equipo se llevó la copa. Fíjate bien que cuando hemos llegado al punto y coma, he leído y he realizado una pausa. ¿Por qué? Porque precisamente esa pausa me indica que estoy terminando una primera idea. El partido estuvo muy disputado. Hasta allí eso sería una oración. Pero recuerda que todo esto es una oración compuesta. Y cada parte de una oración compuesta se llama proposición. La primera proposición termina, el partido estuvo muy disputado, ahí termina la primera proposición, luego viene el elemento de enlace, el conector sin embargo, y terminamos diciendo nuestro equipo se llevó la copa. Entonces, no te confíes, siempre repasa el uso de los signos de puntuación ligados a los conectores. Número 5. Compra anticipadamente tu pasaje. Viajarás incómodo. Puedo decir, compra anticipadamente tu pasaje porque viajarás incómodo. No, ¿no es cierto? Sí podría decir, compra anticipadamente tu pasaje porque van a subir de precio. Compra anticipadamente tu pasaje porque habrá demasiada demanda en los próximos días. Pero no puedo decir compra anticipadamente tu pasaje porque viajarás incómodo. Tiene que ser si no, compra anticipadamente tu pasaje. Si no, viajarás incómodo. Tu única duda, y a veces el hierro que cometes es el siguiente, que no sabes cuál de las dos vas a escribir, si es separado o si es junto. Si no, no mires la C, pues muchacho, ahí sí me enojo, porque si no, nunca lleva tilde, eso ya está descartado. Solamente la A y la B. ¿Y por qué es la A y no es la B? Porque la idea completa es esta. Compra anticipadamente tu pasaje. Si no compras anticipadamente tu pasaje, viajarás incómodo. Pero ya no es necesario volver a decir, si no compras anticipadamente tus pasajes. Toda esa última parte la obviamos y por eso simplemente decimos, compra anticipadamente tu pasaje. Si no, viajarás incómodo. Tiene que ser separado porque expresa una condición. Si no compras, viajarás, la consecuencia será que viajarás incómodo. El uso del si no junto lo vamos a ver en un ejercicio que está más adelante. Todavía tenemos varios más por explicar y vamos a continuar y nos toca ahora el ejercicio número 6. Dice, octubre, mes, procesiones, una tradición, y aquí ya vamos a resolverlo muy rápidamente porque ya eso es obvio. Octubre, mes de procesiones, una tradición que perdura, que dura en el tiempo, eso es perdurar. Aquí no requiere mucha explicación, eso es bastante obvio. Pasamos a las 7, al ejercicio 7. Vivimos estresados. Es recomendable salir a pasear al campo. O sea, sirve para aclarar. Hasta es una preposición que expresa el límite. Llegué hasta la selva, o sea, eso fue mi límite. Y conjunción copulativa. En cambio, para contraponer, por consiguiente, conector de consecuencia. Vivimos estresados. Necesitamos expresar un conector de consecuencia, porque lo que sigue es precisamente eso, la consecuencia de algo.
es recomendable salir al campo. Esta es la causa y esta es la consecuencia. Por lo tanto, nuestro conector, el único que expresa consecuencia por consiguiente, dentro de ese grupo de conectores llamados consecutivos o también hilativos, recuerda que tienes por consiguiente, por lo tanto, por ello, por eso. En este caso, solamente por consiguiente. Ejercicio número 8. La economía en el Perú está en su mejor momento. Todavía vemos pobreza. Nuevamente observamos que aquí tenemos dos enunciados, dos proposiciones que están expresando una oposición de ideas. Y si hay oposición de ideas, quiere decir que necesitamos un conector adversativo. ¿Y cuál es el conector adversativo que tenemos aquí y que hemos visto ya en los ejercicios anteriores? La palabra sin embargo. Aquí sospecho que debe haber una coma ahí en tu librito. Si no la hay, tiene que estar, porque, te repito, después del sin embargo es obligatorio colocarle la coma. Muy bien, ejercicio número 8, alternativa E, y ahora estamos en el ejercicio número 9. Podríamos decir, luchemos contra los niños. Oye, sería ilógico, ¿no es cierto? Luchemos ya que los niños, no puede ser. Luchemos entre los niños, luchemos bajo los niños. Mirando las alternativas, la única que de inmediato nosotros ubicamos como respuesta es la A. Luchemos por los niños, o sea, esa es la causa. Y luego expresamos la finalidad para tener un buen futuro. Entonces, ejercicio número 9, alternativa A. Nuestro ejercicio número 10. Los que pisan el umbral, la vida, se juntan hoy, dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. Por cultura general, a lo mejor alguno de ustedes reconoce estas palabras que forman parte de un famoso discurso escrito por un intelectual literato peruano llamado Manuel González Prada. Y su texto se titula Discurso en el Politeama. Politeama era el nombre de un teatro que existía en el siglo XIX en Lima. Ya no existe, pero años después de la nefasta y dolorosa derrota en la Guerra del Pacífico contra las tropas chilenas, un país destrozado y desmoralizado tenía en Manuel González Prada a un crítico severo de nuestra clase dirigente política, a la cual le achacaba la culpa de esa derrota. Y en su famoso discurso, del cual te hablo, allí analiza los problemas que nos habían llevado a ser derrotados ante Chile. Y ese famoso discurso empieza con estas palabras: los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. En un lenguaje literario, figurado, también decimos connotado, Manuel González Prada está hablando de la juventud, los que pisan el umbral de la vida. El umbral es la parte inicial de algo. Los jóvenes, dice, se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. Eso es más claro, ¿no es cierto? Las puertas del sepulcro quiere decir que están a punto de morir. ¿Quiénes? Ya
los viejos, los ancianos. En este caso, él se refiere a la juventud que tiene que desplazar a una clase dirigente ya obsoleta, anticuada, que ha sido incapaz de defender a la patria. Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección. Estos son los conectores, en este caso preposiciones, que tenemos que usar para completar ese texto. En mi época teníamos que leer ese discurso que formaba parte de los textos que te evaluaban para el ingreso a la universidad. Y también lo leíamos en el colegio. Por ahí, si tienes un poco de tiempo, léelo un poquito, aunque sea, porque es un poquito extenso, aunque no te va a demorar más de 1 hora. Ejercicio número 11. Lee, vuelve a leer, comprende lo leído. Solo así serás el mejor. A ver, lee, vuelve a leer o comprende lo leído. ¿Cómo es eso? O la palabra U sirve para descartar, o bien es uno o bien lo otro. Se llama gramaticalmente conjunción, no es copulativa, no es adversativa. Ya, ve, se me está yendo el nombre. Ya, vamos a ver ahorita. Podemos poner o, no podríamos poner porque no estamos en opción. De tal manera que descartamos la A y descartamos la B. Lee, vuelve a leer, pero comprende lo leído. Pero, ¿será para contraponer ideas? No, ¿no es cierto? Lee, vuelve a leer y comprende lo leído, porque sólo así serás el mejor. Tenemos que determinar simplemente si ese porque es junto o es separado. Que yo sé que para muchos ya la respuesta es obvia, pero para otros todavía sigue siendo un problema. Porque se escribe junto porque es un conector de causa y porque se escribe separado cuando queremos decir por el cual, por la cual, por los cuales, por las cuales. Ejemplo, si digo, el motivo porque el árbitro fue repudiado se debe a su mala actuación. El motivo porque fue repudiado. El motivo por el cual fue repudiado. ¿Te das cuenta? Si yo quiero decir el motivo por el cual, allí no tengo ningún problema para expresarme. Pero a veces algunos tienen el problema cuando quieren cambiar por la palabra porque. Si la vas a cambiar por la palabra, la expresión porque, tienes que decir porque y tienes que escribirlo de manera separada. Pero acá necesitamos el conector de causa porque, que se escribe todo junto. Ya volviendo aquí, tuve un apagón ahí. La O es un conector disyuntivo. Se llama así porque te va a servir, nos va a servir para optar, ya sea entre uno o entre otro. ¿Ok? Conector disyuntivo no necesitábamos en este caso. Ejercicio número 12. Cuando regrese con Chamarca no buscaré lugares despoblados. A ver, ¿cómo será? Cuando regrese con Chamarca, ya regrese de Conchamarca, aunque regrese de Conchamarca, ya, obviamente no puede ser. Aunque regrese de Conchamarca, no buscaré lugares despoblados, sino lugares repletos de gente. Vamos a suponer que también la alternativa puede ser con aunque. Cuando regrese o aunque regrese de Conchamarca. Y aquí está lo que te mencionaba hace un momento. Que
La palabra sino se escribe junta cuando antes de ella hemos tenido una negación. Por ejemplo, podemos decir, no fui al teatro, estoy negando. Ahora voy a afirmar a dónde fui. Fui al cine. No fui al teatro, sino al cine. Entonces ese sino tiene que ir escrito todo junto. No, sino. Así lo vas a reconocer. Cuando encuentres un no, el otro es sino, pero junto. Por eso que acá, cuando regrese de Conchamarca, no buscaré lugares despoblados, sino repletos de gente. Ese sino tiene que estar junto y por eso la alternativa es la A. Fíjate bien que en la B está separado al igual que en la E. Eso descarta las otras alternativas. Número 13. Ella es auténtica, inimitable. Está conmigo, pero no me quiere. Olvida todo lo que hice por tenerla. Fíjate bien que acá tenemos dos adjetivos que expresan cualidades, expresan algo positivo. De modo que si tenemos cualidades en un mismo nivel, en una misma valoración, tenemos que usar una conjunción copulativa, que es la conjunción y. ¿Dónde está la conjunción y? En la alternativa A y C. Pero, como acá la palabra empieza con y, por norma ortográfica ya sabemos que no podemos decir ella es auténtica y inimitable. Tenemos que decir ella es auténtica e inimitable. Es decir, el conector copulativo y, por razones de ortografía, ahora tiene que transformarse en e. De modo que tenemos dos probables respuestas. O bien la D de dado o bien la E de elefante. Entonces seguimos leyendo. Ella es auténtica e inimitable. Está conmigo, pero no me quiere. Podríamos decir, entonces olvida todo lo que hice por tenerla. No. Si lo completamos con el conector, ¿qué conector es? Es el conector disyuntivo. O, pero no podemos usar no me quiere o olvida. Recuerda que eso, o olvida, sería cacofonía, el mal sonido que se produce por el encuentro de letras que suenan iguales. Entonces, para evitar la cacofonía es que acá no usamos la I y acá tampoco vamos a usar la O, tenemos que usar la U. ¿Y qué es lo que está expresando? Dos posibilidades. Está conmigo, pero dos posibilidades. O no me quiere o se está olvidando de todo lo que hice por tenerla. Eso es lo que nos está expresando esta oración en el ejercicio número 13. Analicemos nuestro ejercicio número 14. Bien, muchos imitaron esto. Él fue el único que conserva el reconocimiento del público. Llegar al sitial que ocupa hoy no fue tarea fácil, le costó muchísimo. A veces, si tiene dificultad para resolver alguna parte del ejercicio, en todo es válido aplicar formas que te permitan llegar más rápido también a la respuesta, porque muchas veces el examen es eso también. Hay que ganar tiempo para resolver la mayor cantidad de ejercicios. ¿Por qué te digo esto? Porque la parte final del texto te puede guiar mucho más rápido si es que nos ponemos a pensar en lo siguiente. Llegar al sitial que ocupa hoy no fue tarea fácil. Esto de acá es la explicación de lo que se ha mencionado, no fue tarea fácil. Quiere decir que acá tenemos que usar un conector de causa. No fue tarea fácil porque le costó muchísimo. Y lo vamos a comprobar, porque si leemos
Vamos a comprobar que esa tiene que ser la respuesta. Si leemos todo, dice, si bien muchos imitaron esto, él fue el único que conserva el reconocimiento del público. Está haciendo una oposición. Hubo muchos, pero él es el único que conserva ese reconocimiento. Sin embargo, fíjate bien que acá hemos usado punto antes de sin embargo. En ejercicios anteriores habíamos visto que antes de sin embargo había punto y coma. Ahí está lo que te mencionaba, que a veces es punto y coma y a veces es punto. Entonces, sin embargo, y aquí viene lo que también es obligatorio para la redacción, después de sin embargo tenemos que anotar la coma. Sin embargo, llegar al sitial que ocupa hoy no fue tarea fácil porque le costó muchísimo. Resolvemos nuestro ejercicio número 15. Las antiguas culturas del altiplano consideraban al Titicaca como un chamaca, un lugar sin fondo. Si leo y dice lo consideraban como un chamaca y no sé qué significa chamaca y luego me lo aclaran, un lugar sin fondo, quiere decir que acá necesitamos un conector explicativo o también llamado aclarativo. ¿Y qué conector es el que tenemos de carácter aclarativo? Podría ser o sea, podría ser en otras palabras, pero aquí en nuestro ejercicio el único que aparece es decir. Que si reparas en la ortografía, advertirás que requiere una coma antes y requiere una coma después. Es decir, la palabra es decir, la expresión es decir, siempre va entre comas. Siempre va entre comas. No te olvides eso. Ejercicio número 16 que dice, le pedí que se quedara. Tenía prisa, se fue despedirse. Si empezamos por la última parte, fíjate bien que se fue entonces de despedirse, no podríamos decir. Se fue antes de despedirse. ¿Cómo es eso? Se fue antes de despedirse. Se fue sin despedirse. De inmediato vamos a advertir que nuestra respuesta tiene que ser la C. Le pedí que se quedara, pero como tenía prisa, se fue sin despedirse. Eso resulta bastante obvio y marcamos nuestra respuesta C. Número 17. No prestó atención al desarrollo de la clase, estaba enferma. Estaba enferma es la explicación de por qué no prestó atención a la clase. Quiere decir que este conector requiere ser un conector de causa. Y el único conector de causa que tenemos es porque no prestó atención al desarrollo de la clase porque estaba enferma. Hasta aquí, si realizas un estudio porcentual de los conectores que más se están usando, llegarás a la conclusión de que son los conectores de causa, son los conectores adversativos, pero sin embargo, y es por eso que tienes que concentrarte también en ese tipo de construcciones gramaticales. Vamos a culminar nuestra práctica del día de hoy, los últimos 3 ejercicios. El antepenúltimo, el 18, es muy sencillo para ti. Todo depende. El verbo depender obligatoriamente tiene que llevar la preposición de. Depende de la circunstancia. Todo dependía de lo que dijeran las autoridades. Depende de lo que tú me digas. Siempre tenemos que usar la palabra de después del verbo depender.
Por eso es que nuestra respuesta aquí no requiere mayor análisis. Todo depende de él. Ejercicio número 19. Se levantó muy temprano, no pudo llegar tiempo. No pudo llegar a tiempo, no pudo llegar a tiempo, no pudo llegar con tiempo, no pudo llegar en tiempo, no pudo llegar a tiempo con H, no. Ni la E ni la C. No pudo llegar con tiempo. ¿Podríamos decir eso, no pudo llegar con tiempo? A ver, se levantó muy temprano. Lo que sigue expresa una contraposición de ideas. Quiere decir que necesitamos un conector adversativo, pero sin embargo. No tenemos pero ni tenemos sin embargo, pero tenemos la palabra más sin tilde que equivale a pero. Por eso es que se levantó muy temprano, más no pudo llegar a tiempo. Más sin tilde equivale a decir pero. Y en el ejercicio número 20 tenemos entre comillas lo que está expresando un personaje y luego lo que está hablando el narrador. Esto es, ti, gritó la ventana. No podríamos decir gritó en la ventana, gritó a la ventana. ¿Podríamos decir gritó por la ventana, desde la ventana? Sí podríamos decir. Pero, ¿qué es lo que tiene coherencia dentro del texto? Esto es para ti, algo que estoy dirigiéndolo a ti, la finalidad, la palabra para expresa la finalidad. Esto es para ti. Y la palabra desde indica el lugar. Gritó desde la ventana. De modo que en nuestro ejercicio número 20, nuestra respuesta tiene que ser la alternativa C. Y de ese modo estamos culminando esta clase acerca de conectores lógicos. Espero que haya sido de tu agrado y de tu interés. Y no te olvides repasar siempre para poder alcanzar tus metas.